Buenos días. Agradezco mucho tener la oportunidad de estar presente en estos momentos, en este espacio, formar parte de los conferencistas del primer congreso que celebrado en Cuba, organizado por la Universidad de Cienfuegos, que trata precisamente sobre la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito judicial, jurídico. Inteligencia artificial cuyo tema empieza a dejar de ser novedoso. Antes, escuchar hablar sobre inteligencia artificial era una quimera. Estábamos pensando en algo que creíamos que solamente se veía en la ciencia ficción, en las películas, pero que ya es una realidad y va invadiendo todos los ámbitos de la vida. Dentro de ello, por supuesto, el ámbito jurídico. No está a espalda a las transformaciones tecnológicas que están existiendo o que se están dando en los últimos tiempos. Ejemplo de ellos tenemos los algoritmos ROS, el primer abogado robot que se conoce, y Prometea, que tienen entre sus propósitos la búsqueda de jurisprudencia aplicados a determinados casos. En las ciencias penales, dentro del ámbito judicial, tiene, a mi modo de ver, un espacio especial, y es que de alguna manera ha ido abarcando todas las ramas dentro de esta y tiene una influencia determinante en determinados, valga la redundancia, resultados que se están obteniendo que son de aplicación para la misma. De ahí que se hable de beneficios, pero la realidad nos dice que la utilización de la inteligencia artificial no solamente tiene beneficios, sino que también encontramos que de alguna manera constituye riesgo su utilización. De ahí que entonces pensemos en los retos que tenemos para el futuro, es decir, el empleo, la utilización de la inteligencia artificial en las ciencias penales o para las ciencias penales. Nos las encontramos en la criminología, y de alguna manera esa criminología tradicional, esas teorías criminológicas que conocemos, vemos que con la inteligencia artificial se ven intensificadas, retoman de alguna manera virtualidad, y me refiero a la criminología situacional, a la llamada criminología ambiental, pues surge esos algoritmos inteligentes que se han llamado policía predictiva, que van en algunas ocasiones o se centran en algunas ocasiones hacia el lugar y en otras a las personas, surgiendo así sistemas inteligentes muy interesantes como es el PREPOL, que no es más que llamado mapa criminal, que es capaz de predecir aquellos lugares o zonas donde existe mayor influencia delictiva, con vista precisamente a que las personas puedan de alguna manera evitar estos lugares, estas zonas, puedan concurrir hacia otros y evitar la comisión de hechos delictivos. Lo encontramos en México, por ejemplo, en un sistema inteligente que es capaz de predecir la comisión de hechos delictivos en las carreteras para evitar que aquellos transportistas que están, valga la redundancia, transportando mercancías puedan ser objeto de delito, es decir, que puedan ser asaltados y les sustraigan estas mercancías. Pues el sistema inteligente que tienen implementado estas empresas es capaz de decir a qué horas determinadas del día existen más posibilidades de ser atacados, de ser asaltados, y les sugiere rutas alternativas que pueden utilizar para precisamente evadir este tipo de hechos. Lo encontramos en
la violencia de género, la llamada violencia digital de género. En estos casos no solamente encontramos la inteligencia como una forma de prevenir, de enfrentar, sino también encontramos la inteligencia artificial como una herramienta utilizada por los sujetos que delinquen en contra de todo lo que es la dignidad, el derecho de las personas a no ser discriminadas, a no ser violentadas, ya sea de forma física y en estos casos a través de la vía digital, de forma psicológica. Y para el derecho penal, propiamente ya es una preocupación que actualmente se habla de que los sistemas inteligentes podrían de alguna forma responder penalmente, es decir, responder por la comisión de un hecho delictivo. Conocemos de que existen las personas naturales, las personas jurídicas, países como Argentina, España, Alemania reconocen las personas jurídicas, si bien en algunos otros sistemas jurídicos no sucede de la misma manera. Cuba, entre los primeros, nos preguntamos en algún momento los sistemas inteligentes con esta capacidad inmensa que tienen de acumular información, de poder también aprender de forma automática, es decir, tienen una cantidad de habilidades semejantes a los seres humanos que nos preguntamos y algunos ya se están planteando que ciertamente pudieran responder también penalmente por la comisión de hechos delictivos. Entonces constituye para las ciencias penales un reto, responder a esta pregunta, es decir, responder si las instituciones y categorías dogmáticas dentro del derecho penal se pueden aplicar o son aplicables a las personas, en este caso inteligentes o sistemas inteligentes. Además, el derecho penal lo está viendo, como mencionaba antes, dentro de los delitos que se están ejecutando actualmente, relacionados precisamente con el desarrollo tecnológico que existe, aquellos llamados delitos informáticos y dentro de estos específicamente el ciberdelito, como aquellos que acontecen específicamente en el espacio, es decir, en las redes sociales. Y dentro del ciberdelito encontramos conductas como la estafa, la pornografía infantil, que están representando una lesión grave para las personas. No solamente atacan su patrimonio, sino también atacan otro tipo de bienes jurídicos muy particulares. Y los sistemas inteligentes se están utilizando para la ejecución de estos hechos, pero también constituyen una herramienta para enfrentarlo. De aquí los beneficios, pero también los riesgos que está representando la utilización de la inteligencia artificial. Ya durante la investigación de los hechos, durante el proceso investigativo, nos auxiliamos de la inteligencia artificial en la intervención de las comunicaciones, en la videovigilancia, en la grabación de las comunicaciones, pero también para obtener pruebas digitales que tan importantes son para demostrar la culpabilidad o no de determinada persona. Durante las investigaciones también tenemos los algoritmos inteligentes como es el algoritmo de Rosmo, un mapa capaz de prevenir en este caso o de auxiliar, también se utiliza con ese propósito, y decirnos de alguna manera dónde pueden estar los sospechosos para su detención, ubicación y detención, teniendo en cuenta que contiene una serie de datos, de informaciones que son capaces de decirnos en qué áreas, en qué lugares pueden encontrarse estas personas. Encontramos el sistema inteligente Veripol, que es utilizado por la policía para determinar
cuando está o no, en este caso, mintiendo, cuando se está ofreciendo datos como parte de una denuncia y estos datos no son ciertos, es decir, la probabilidad de que se esté formulando una denuncia que no sea cierta. También está Trulio, un sistema inteligente utilizado por la policía de Estados Unidos que permite de alguna manera detectar cuando la autoridad se equivoca en su actuación. Si bien ha traído cuestionamientos por parte de los propios policías, ya que se sienten observados constantemente, se sienten que que no tienen libertad para actuar debido a que este sistema inteligente está colocado tiene una cámara de vigilancia que está observando constantemente lo que estos hacen. Y tenemos las gafas de vigilancia muy conocidas de China, que comenzó primero utilizándose una terminal de trenes y después se fue extendiendo a otra hasta que está siendo utilizada en todo el país. Gafas que tienen una base de datos, es decir, están unidas a una base de datos con más de 10.000 sospechosos y que cuando la policía ve a alguien que pudiera estar dentro de esta base de datos, simplemente da clic a las gafas. Esta transmite información a esta base de datos a fin de que te diga si esa persona que ha sido captada con las gafas coincide o no con alguna de las que se encuentran en la base de datos. Ha sido muy cuestionada porque va en contra de alguna forma del derecho a la privacidad, el derecho de la libertad de las personas a no ser observadas, salvo que existan elementos suficientes para considerar que han delinquido y que pueden ser de alguna manera un objeto de alguna medida, de una pena por la realización de su conducta. Este es el algoritmo COMPAS utilizado en este caso para determinar si se le ha de conceder o no la libertad condicional, este beneficio a las personas que están cumpliendo algún tipo de sanción. Estos algoritmos trabajan, por supuesto, con determinados criterios que se le introducen y forman parte de la base de datos que contienen y muchas veces se decide si el beneficio se le ha de otorgar de acuerdo a la raza, al sexo, de acuerdo a determinados parámetros que podrían constituir de alguna manera violación a sus derechos en cuanto a no ser discriminados. Pues si determinas si se ha de concederme ese beneficio de acuerdo a estos parámetros, por supuesto, de alguna manera yo estoy siendo discriminada. Es muy conocido el caso del estado de Wisconsin con Loomis, el primer caso que fue solucionado o resuelto por un algoritmo inteligente, es decir, por el algoritmo COMPAS, donde el abogado defensor estableció un recurso de apelación planteando que primero habían colocado a la persona que estaba defendiendo un estado total de indefensión, en tanto no sabía cuáles habían sido aquellos parámetros, aquellos criterios que se habían tenido en cuenta para determinar si se le concedía o no la libertad condicional. Al ser de raza africana, se cuestionó también que podría estarse de alguna manera cometiendo algún tipo de discriminación. Se planteó además que este derecho a un debido proceso no se había podido garantizar precisamente a lo que había dicho en un principio. Al final fue declarado sin lugar. Pero la versión